Amén. Muy bien, mis hermanas. Bienvenidos, hermanos del Facebook, hermanas del Zoom. Hoy vamos a tener una meditación enfocada en el Día de Acción de Gracias. Estamos en las vísperas acá en Estados Unidos. Tenemos esa celebración nacional dedicada para reconocer a Dios y darle gracias al Señor por eh, sus inmensas bondades, específicamente como país, ¿no? Como Él estuvo en el principio, desde el principio del fundamento de la fundación de este país. Así que queremos preparar nuestros corazones y vamos a dedicar este estudio para hablar de la gratitud. Sé que tenemos una serie nueva, que estamos hablando de las guerras que anuncia las escrituras, las guerras de los últimos tiempos, y hemos visto tres específicas, pero a la que vamos a empezar es una que tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación. Así que eso lo vamos a dejar a postergar para después de esta semana y la próxima que vamos a dedicar para Días de Acción de Gracias, a seguir enfocándonos en esos anuncios de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Así que hoy vamos a abrir las escrituras y vamos a leer lo que está en el libro de Segunda de Samuel. Encontramos un canto, Segunda de Samuel capítulo 22, así que es 2:22, Segunda de Samuel 22, y el título que le pusieron es Cántico de Liberación de David, el Cántico de Liberación de David. Y nos vamos a enfocar, obviamente vamos a leer el capítulo, pero quiero leerles el versículo 50. Ahí es donde está la palabra con la que queremos enfocarnos. Dice el versículo 50 de Segunda de Samuel 22. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Esa palabra confesaré en español, en el original es la palabra yadah. La palabra yadah, quiere decir, alabar. También se traduce como confesar, pero en esta versión, la Reina Valera pusieron confesar, en la versión antigua también está confesar. En la versión en inglés dice voy a dar gracias. Por tanto, voy a dar gracias entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. ¿Por qué se tradujo así, diferente? En español está confesar, en inglés está dar gracias, porque puede significar lo mismo. La palabra yatá quiere decir usar las manos, levantar las manos, pero puede significar arrojar una piedra, tirar una flecha, lanzar, ¿verdad? La idea es de que uno alza, ¿verdad? Levanta o tira las manos para arriba en alabanza, en adoración, pero también en gratitud. 53 veces cuando se usa esa palabra, yadá, quiere decir alabar, dar gloria, glorificar, alabar, bendecir. 32 veces quiere decir dar gracias. Y aquí en este versículo, por eso algunos traductores usaron la idea de glorificar, otros de confesar, otros de agradecer. Um, Aquí está, 16 veces puede significar confesar, pero la idea es de que uno levanta las manos, ya sea para confesar, como para rendirse o para reconocer la grandeza de Dios o expresar gratitud. Pero la idea es que se tiene que ver físicamente lo que está internamente, el deseo, ¿no? De glorificar a Dios se tiene que expresar físicamente alzando las manos. También en otros versículos puede significar agradecimiento o estar agradecido, y muy pocas veces significa eso de tirar una piedra o lanzar una flecha. Pero de ahí nace esa palabra, ¿no? De que físicamente se
se lanza las manos para arriba, ¿no? Es una expresión muy bonita porque no lleva la idea de que uno lo hace internamente como en privado. Hay gente que dice, yo estoy agradecido, pero nunca se ve su gratitud, ya sea en canto o en oración, o su confesar, ¿no? Dios, el hebreo es un idioma muy expresivo, ¿no? De muchas maneras, no solamente gramaticalmente, pero en las aplicaciones de cada verbo va conectado con algo visual, ¿no? Algo que se puede palpar, ¿no? Y en este caso, ese confesar, esa gratitud, esa alabanza, y se ve en el cuerpo, en la manera como uno lo expresa. Y eso nos lleva a la forma del verbo puede variar, por eso es que algunos lo tradujeron como alabanza, otros como confesión, dependiendo cómo está en el original. Si está en una forma el infinitivo del verbo, lo usan como ese de lanzar, eh, usar las manos, es la idea. Si está de una forma reflexiva, es como yo mismo a ser agradecido. Ahí usan el confesar o el agradecer. Así que es muy interesante ver las aplicaciones en el original, ¿verdad? Porque una manera de ser agradecido de Dios es confesar, reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Exaltamos su grandeza, reconocemos nuestra bajeza. Entonces estamos siendo agradecidos y confesando a la vez sus atributos y viendo nuestra condición, nuestra necesidad de Él. Así que van de la mano, esa es la manera como lo veo, ¿no? Cuando uno confiesa es agradecido y reconocido de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Así que por eso es que en las oraciones, esos elementos de gratitud, de confesión, de alabanza, van de la mano. A veces nos malacostumbramos a que la oración es solo pedir, ¿verdad? Pero la oración tiene que tener esos cuatro elementos, ¿no? La alabanza, la adoración, la gloria a Dios, la gratitud, el reconocer las cosas que Dios ha hecho por uno, ¿no? Y la confesión, eh, exaltar quién es Él y reconocer nuestra bajeza, nuestra necesidad, nuestras limitaciones, necesitamos de Él. Esa es una confesión, ¿no? Y también la petición, ¿no? Pero el yadaj es una manera de abreviar una oración. Están las tres cosas envueltas, ¿no? Y expresar nuestra gratitud físicamente, con nuestro cuerpo, ¿no? Levantando nuestras manos, confesando su nombre, dándole gloria y al mismo tiempo agradeciéndole, ¿no? Así que eso es en una píldora lo que este cántico lleva, ¿no? Concluye con ese uso de ese verbo yadá, que es la confesión, la gratitud, la adoración de Dios. Pero si desmenuzamos el cántico, aquí le aumentaron y en verdad que va conectado, ¿no? Dice el Salmo 18, título del 1 al 50. Muchos creen que David, este era el cántico original, privado, personal, que él tenía escrito para momentos de adecuados, como en este caso es un cántico de liberación. El Señor aquí nos da el detalle, dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Eso era algo personal que él tenía para glorificar a Dios por la protección, la liberación de todos sus enemigos, incluyendo al rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, que lo envidiaba a David, porque Saúl perdió la comunión con Dios por su desobediencia,
Saúl llegó a ser un hombre muy amargado, muy resentido, envidioso, ¿verdad? Tenía tantas características buenas al principio. Era un hombre humilde, por eso Dios lo escogió, pero a medida que iba avanzando su poder, empezó a enorgullecerse, empezó a hacer a un lado a Dios, y cuando Dios lo desecha y escoge a David, pues ve en David un contrincante, ¿no? Lo ve con mucho odio, deseaba matarlo, ¿no? Y entonces David escribe este cántico que después es entregado como para que se entone con los coros, ¿verdad? Lo entrega a los líderes de alabanza, y por eso dicen es el Salmo 18. Es muy parecido, este está más largo, el Salmo 18 también tiene que ver con liberación y habla de los atributos de Dios, pero vamos a ver el enfoque de él, cómo ve él a Dios, cómo se ve él, ¿verdad? En esta confesión de gratitud, ¿verdad? De alabanza. Y empieza y dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Noten la diferencia entre el espíritu humilde de David y el espíritu orgulloso de Saúl. Saúl confiaba en sí mismo, Saúl confiaba en sus fuerzas, Saúl confiaba en su poder, pero David confiaba en el Señor. Él sabía que la fortaleza, las habilidades, todo lo que uno tiene viene de Dios. Y esa es la confesión. Ahí está reconociendo a Dios, ¿verdad? Los atributos de Dios y sometiéndose, ahí está la confesión, porque confesar es un reconocer, ¿verdad? Es un cambio de mente. Antes confiaba en mí mismo, ahora confío en el Señor. Antes dependía de mí mismo, ahora dependo del Señor. El arrepentimiento es el cambio de mente y que va acompañado con la confesión. En otras palabras, estamos humillándonos delante de Dios al reconocerlo a Él como la fuente de nuestra defensa. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos saca adelante, ¿verdad? El que nos defiende. No, Él es mi escudo, dice, Él es, y Él, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, ¿no? El que me protege, Salvador mío, de violencia me libraste, ¿no? Y cuando uno entiende la lucha espiritual que tiene en este mundo, ¿verdad? Como criaturas de Dios, estamos en un constante ataque, por las fuerzas del mal que quieren destruirnos, ¿verdad? Espiritualmente hablando, mucho más, porque ya no solamente somos criaturas de Dios, pero ahora somos hijos de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces los enemigos se ensañan, ¿verdad? Se proponen tratar de obstaculizar, de esterilizar espiritualmente al creyente, limitándolo, tumbando su testimonio. Hay muchas maneras que el enemigo va a tratar de destruir, pero David está diciendo a nivel físico, ¿verdad? Hay enemigos físicos que trataban de matarlo físicamente, ¿verdad? Pero obviamente no podemos desconectar también de las luchas espirituales, ¿no? De cómo vienen los ataques contra la fe en el Señor, ¿verdad? Cómo puede venir en forma disimulada, como decir halagos, ¿no? Mira tú cómo eh, es por ti que sales adelante, tú mira lo que haces, eres grande, eres muy inteligente, tienes una suspicacia, ¿no? Si no fuera por tu inteligencia, todo se viene abajo. El mundo siempre trata de tumbar nuestra fe en el Señor y exaltar al hombre, exaltar al humano, ¿no? Son ataques espirituales, pero uno contrarresta esto, ¿verdad? Reconociendo a Dios como el dador de todo, ¿no? Y eso hacía David. Miren el versículo 4 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos, ¿no? Siempre el pensamiento es por el Señor.
todo lo que tengo, la salvación de mi alma es por Él. Él proveyó, Él se proveyó a sí mismo, ¿no? Él es la fuente de mi salvación espiritual, la salvación física, ¿no? Este domingo el pastor decía la gracia que toma que uno esté vivo, ¿no? A veces la gente pregunta, ¿cómo te fue el día? Bien, todo como que sin nada. Dice, es un milagro que uno ponga la cabeza en la almohada en la noche, porque el enemigo trata de, si por el enemigo fuera, él quisiera destruirnos, matarnos, causar accidentes, causar desgracias, y por la gracia de Dios, Él nos saca adelante, ¿no? Estemos vivos, que estemos bien, es la gracia de Dios, es reconocer. Y David decía, tú me has salvado de mis enemigos, ¿no? Llegué hasta este punto por la gracia de Dios. Ah, Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Siempre que uno lee, ya sea un salmo, un cántico, acuérdense que hay una proyección siempre en la palabra. Hay salmos y hay porciones mesiánicas, ¿no? Es tan bonito cuando uno logra encontrar al Señor Jesús en las historias, en los cantos, esas tipologías, ¿no? Y aquí va a haber una de esas oportunidades. Sí, Él está hablando de su experiencia personal, pero va a haber momentos en que podemos entrever que no está hablando solamente de Él, está dándonos más detalles de algo profético, algo que apunta a lo que iba a pasar en la vida de nuestro Señor y lo que Él iba a lograr, o alguna característica del Mesías. Y aquí empezando en el versículo 5, creo que es más detalloso en poder encontrar al Señor Jesús en esta narración. Miren, leámoslo para que piensen en el Señor Jesús, no, ya no solo en David, sino en esta conexión que Él está haciendo, y vamos a poder entender cómo se aplica tan perfectamente a Él. En este caso sería en el caso que Él está crucificado o está a punto de morir. Miren, dice, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y las dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los simientes del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad.
Dice aquí, dice, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Noten, David no podía decir soy puro de manos porque él había matado, ¿verdad? Había sido violento en su vida, pero está proyectando, hablando a través, el Señor está hablando a través de él, ¿no? Hablando de la justicia de Dios, la perfección de Dios, la pureza de Dios, la limpieza de las manos, ¿verdad? Y como Dios dice aquí, donde está Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Está proyectando a otra persona que es perfecta, ¿no? La justicia del Señor. Ahora, claro, hay porciones en las escrituras donde exaltan el poder de Dios, lo que Él hizo, por ejemplo, nos habla de la creación, nos habla de su, eh, del castigo que Él hace, ¿verdad? Acuérdense, Jesús sufrió el castigo del Padre, sufre la ira de Dios por culpa nuestra, ¿no? Da como un, un panorama de Dios Padre, cómo está viendo la situación, Dios Hijo sufriendo, ¿verdad? La justicia de Él, pero Dios lo escucha, ¿no? Porque Él resucita, ¿no? La justicia de Él, la perfección de Él, sus manos limpias, Él es recompensado, ¿verdad? Y es guardado en medio de la persecución de sus enemigos, ¿verdad? Que en el día de quebranto se les da el permiso, ¿no? De que pareciera que están venciendo al Hijo de Dios, ¿verdad? Lo están humillando, pero el Padre lo está guardando. Por eso dice, porque me escuchó desde su templo, escuchó mi ruego, porque sus decretos estuvieron delante de mí. El Señor siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Dice, el versículo 24, fui recto para con Él y me he guardado de mi maldad. Aquí otra vez ya empieza como a hablar David, ¿verdad? Porque en el Señor no se encontró engaño, ¿verdad? Hay momentos en que se aplica al Mesías, en momentos es doble y en momentos es solamente a David. Dice, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, otra vez regresa, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Es como un coro, ¿verdad? Que está exaltando la perfección del Mesías, está exaltando su justicia, su limpieza. Y aquí con el misericordioso regresa a David, te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos, ¿no? Exalta la característica de Dios. Dios es justo, Dios es recto, ¿no? Él reconoce a los que tienen a su hijo como justificados, los ve como que inocentes, los ve como que nunca hayan pecado por la justicia de su hijo, ¿verdad? Y con ellos él salva al pueblo a través de su hijo. Pero al que no tiene al hijo, no tiene la vida, dice la palabra, y el Señor los ve como injustos, ¿no? Como altivos, ¿verdad? Soberbios, no reconocieron al Salvador, al único, ¿verdad? Y el Señor los va a abatir. Pero David está exaltando las características de Dios Padre, de Dios Hijo, ¿verdad? Tú eres mi lámpara, el que me guía, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas, ¿verdad? Los días de angustia, los días de lucha, los días de estas batallas, ¿no? Espirituales, físicas, emocionales, mentales, tanto tipo de ataque, ¿no? Para desconfiar del Señor, para apartarse del Señor. Son tinieblas que se acercan. En el caso del Señor Jesús, los mismos enemigos que hicieron destruirlo, burlarse de él, humillarlo, golpearlo, escupirle, humillarlo, ¿no? Son días de tinieblas y
puede ser diferentes tipos de ataques que uno se apropie de este canto, ¿no? En los días de mi debilidad, en los días de mi dolor, en los días, el Señor me va a alumbrar, el Señor me va a guardar y hay que darle gracias por eso. O sea, estamos desmenuzando este cántico, ¿verdad? Que está en segunda de Samuel 22, para glorificar a Dios por lo que Él ha hecho, confesar nuestra condición en medio de esas circunstancias, ¿no? Nosotros somos débiles, pero tú eres el que me guías, me alumbras, me sustentas, me fortaleces, me proteges, me levantas, ¿no? Y al mismo tiempo levantar las manos en gratitud por todo eso, ¿no? Es ser expresivo, ¿no? Ante Dios, ¿verdad? Gracias, gracias Señor, porque tú me sostienes en medio de todos estos ataques, ¿no? Y vemos nuestra conexión con el Señor Jesús, porque Él sufrió y por eso Él se compadece de nosotros, porque Él en nuestra condición como hombre sufre y para que pueda ser compasivo y misericordioso, conoce nuestras necesidades, conoce nuestras limitaciones, ¿verdad? Eso dice el libro a los Hebreos, que Él es un mediador, un sumo sacerdote compasivo, porque sabe, aquí vemos cómo la palabra usa a los escritores, ¿verdad? Como eh, primarios, pero al mismo tiempo nos está dando revelación de lo que el Señor haría y cómo Él se relaciona con nosotros. Podemos imitar a nuestro Señor, quien buscó al Padre en todo, ¿verdad? Por eso dice, no me aparté de tus mandamientos, no, siempre hice tu voluntad, ¿verdad? Tuvo ese corazón humilde de reconocer a Dios como todo, ¿no? A su Padre. Y acuérdense que él mismo dijo que él y el Padre eran uno, ¿no? O sea que hay un conecte y ahora podemos ver el conecte entre él y nosotros, sus hijos, ¿no? Podemos repetir sus palabras, ¿no? Él se identifica con nosotros y nosotros con él. Versículo 30. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Sí son palabras guerreras, ¿no? Porque hay una lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, entre el Señor y en nosotros contra el mundo y el que está en este mundo, que es Satanás y sus huestes angelicales de maldad, que influencian en los sistemas de gobierno, influencian en las filosofías humanas, influencian para irse en contra de Dios, en contra de su ungido, ¿verdad? En contra del plan de salvación. Y por eso han salido religiones, porque el hombre es influenciado por las mentiras, el engaño, el caos que el enemigo trae al mundo, ¿verdad? Y por eso Dios nos viste como soldados para ir con la verdad, con la luz de la palabra, ¿no? Deshacer, dice que Dios nos ha dado armas espirituales poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levanta en contra de Él, de su Cristo, de su ungido. La palabra es parte de esa armadura, ¿no? Y aquí dice contigo. Esas luchas no las hacemos solos, no, no es algo que es mi fe la que gana, ¿no? Sino es la presencia de Dios con todo el armamento que Él nos ha dado. Por eso dice contigo, no es solo, es el Señor en nosotros que nos habilita para desbaratar todos esos argumentos, esas filosofías, es todo lo que se levanta en contra del Señor, que son como ejércitos a nivel espiritual contrarios a la verdad del Señor. Con mi Dios asaltaré muros. Acuérdense que los muros tipificaba la defensa de una ciudad y era difícil. Cuando una ciudad tenía muros, para derribarla costaba, ¿no? Y así el mundo, el enemigo crea muros, fortalezas de pensamiento, necedades, rebeldías, filosofías que parecieran tan difíciles de compenetrar, pero no hay nada imposible para Dios. Dios nos habilita a través de su presencia, el Espíritu Santo, su palabra. Es
la que nos impulsa para traer abajo todas esas mentiras del enemigo, ¿no? Y estamos equipados, podemos darle gracias a Dios por eso, porque tú nos das las fuerzas, porque de ti viene el poder, porque de ti viene la sabiduría, porque de ti viene la luz para derribar todas estas mentiras que están en la vida de una persona, ¿verdad? Y cómo se la derriba con la palabra de Dios, ¿verdad? Así que agradecidos, gracias Señor, porque nos has dado tu verdad. Gracias porque nos has dado tu palabra, ¿no? Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Acrisolado quiere decir probado en fuego, ¿no? Ha sido eh, exaltada, que no falla, ha sido probada, es perfeccionada al punto que no hay nada que se le pueda encontrar como error. Por eso Dios es perfecto y su perfección en nosotros a través de Cristo Jesús nos lleva a usar la palabra de Dios, que es el poder de Dios para transformar. El Evangelio de Dios es poder para salvar a alguien de sus malos caminos, de sus confusiones, de las mentiras del enemigo, de toda cosa que vaya en contra del Señor. Entonces vemos cómo hay tantas cosas que David está reconociendo para que seamos agradecidos, ¿verdad? A veces pensamos solamente agradecer por las cosas materiales, por la abundancia de comida, pero hablando a un nivel completo espiritual, Dios, debemos de ser agradecidos porque Dios nos protege, porque Dios es nuestro refugio, porque Dios nos ha equipado para que no seamos engañados. Tenemos la palabra de Dios. En este país tenemos la libertad de tener la palabra de Dios, muchas versiones, muchas Biblias, a veces hasta están empolvadas porque no se usan, pero en otros países es ilegal tener la palabra de Dios. Tenemos que ser agradecidos porque es esa palabra de Dios la que nos alumbra, la que nos protege, la que nos muestra el camino que Dios quiere que, como dice aquí, el camino perfecto. ¿Y cuál es el camino? El Señor dijo, yo soy el camino. O sea, nos apunta a Jesús la palabra. Escudo es a todos los que en Él confían. Dios, a través de su palabra, se da a conocer. ¿Cómo sabemos cómo es Dios? A través de la palabra. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? A través de la palabra. ¿Cómo sabemos cómo agradar a Dios? A través de la palabra. Y el Señor Jesús es la palabra. Él es el verbo, ¿no? Entonces, van de la mano. Esa dependencia del Señor nos lleva a buscar su voluntad en la palabra, conocerlo, ¿no? ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios si no estudiamos su palabra, no leemos su voluntad? El Señor es nuestro ejemplo. Él pasaba tiempo con el Señor, con su Padre, ¿no? Así que muchas razones por las que podemos estar agradecidos nos da David, porque él en su vida personal era una persona agradecida a Dios. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿En qué vas a confiar? Dice David. Yo no voy a confiar en nada porque nada es defensa, nada es permanente. Hablando de los muros, ¿verdad? Los muros de una ciudad se podían venir abajo y se han venido abajo. Si confiamos en cualquier otra cosa que no sea Dios, estamos en camino a una gran decepción. Dice, unos confían en personas, otros confían en caballos. Hablando de la palabra, dice así, unos confían en príncipes, otros en caballos, pero yo voy a confiar en Jehová, porque todo mundo, todos fallamos. Nadie debe de poner la confianza en ningún hombre o en ninguna mujer, ¿verdad? A veces hay gente que busca la solución en personas, ¿verdad? Y obviamente Dios provee soluciones, pero nuestro primer pensamiento tiene que ser que Él es el que va a solucionar la situación, pero puede usar a personas, pero reconocerlo a Él como el dador de la solución, ¿verdad? No confiar en sistemas o confiar en algún hombre o en alguna mujer, porque tarde o temprano ellos también nos van a fallar, ¿verdad? Es la ley de la vida. El ser humano, dice la palabra, que
el hombre, el ser humano es mentiroso, solo Dios es verdad. Cada cual tiene sus ambiciones egoístas, ¿verdad? A veces no hay sinceridad, a veces hay egoísmos, a veces hay traiciones, ¿verdad? Entre familia, entre parejas, ¿verdad? Entre amigos. No se puede confiar plenamente, sería la palabra, como que esas personas son la salvación. El único es Dios y David está reconociendo eso y darle gracias porque Él nunca falla. ¿Cuándo nos ha fallado Dios? Uno le falla a Él, pero Él nunca nos falla a nosotros. Uno es inconstante, Él es constante, fiel. No puede, dice la palabra, Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede cambiar su pacto. Si ya hizo pacto, Él permanece constante. Es una razón para ser agradecidos. Gracias porque tú eres fiel, eres constante, eres... podemos depender de ti, infalible, no cambias, ¿verdad? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, ¿verdad? Él es el que, hablando como soldados, Él nos ciñe de poder, dice en otro, hasta hay un canto, ¿verdad? El que adiestra mis manos para pelear, que nos levanta, nos da fuerzas como el águila en nuestra desánimo o en nuestra, me recuerdo en el tiempo del COVID, mucha gente se desanimó, líderes, pastores, mucho, porque se rompía la rutina de ir a un templo. A veces se pone la fe en el edificio, ¿no? Ahí está Dios, como que si solamente ahí está Dios. Y en el momento que se rompió con la rutina, la costumbre, el hábito, la fe de muchos empezó a temblar, ¿verdad? Y el Señor nos está diciendo aquí, Él es el que nos ciñe de fuerza. No es el edificio, no es la persona. Él es el que nos fortalece, el que abre el camino, ¿verdad? Cuando no hay camino humanamente hablando, Él es el que despeja el camino para que podamos alabarlo en medio de la prueba, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre las alturas. Hace unos años atrás les enseñé a estas cabras monteses, ¿no? Que allá en Israel, que es lo que él se está haciendo referencia, las ciervas, ¿no? Brincan y están sus patitas, prácticamente la piedra es perpendicular, no hay ni manera de que un humano se pueda subir, pero ellas saben cómo se acomodan sus patitas para poder estar firmes en las alturas y brincan de un solo para... se pone uno nervioso de ver porque piensa que se van a caer, pero están equipadas, fueron hechas para eso. Y el rey David está comparando su dependencia de Dios cuando pareciera que no hay camino, cuando pareciera que uno se va a venir abajo, cuando pareciera que no hay esperanza. El Señor nos da esa habilidad para seguir avanzando a pasito, de un brinco a otro, ¿no? Subir más cerca de Él, depender más de Él, ¿no? Estamos equipados por la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la palabra, y debemos de darle gracias a esto, por esto al Señor, en medio de una situación donde se vea tan difícil que no hay camino, no hay esperanza. Dios nos va a levantar más cerca de Él. Dios nos va a acercar, nos ha equipado. Gracias, Señor, por eso. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos, ¿no? Nos da la fuerza para responder en el momento con la fe en el Señor, con la palabra, ¿verdad? A nivel espiritual, no hay nada físico que podamos hacer que tumbe a las esferas espirituales como el proclamar la palabra, declarar la palabra audiblemente para que ellos sepan en quién estamos parados, en quién estamos dependiendo. Dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí
y mis pies no han resbalado. Esa es una gratitud al Señor. A veces vemos alrededor, ¿no? Unos caen, otros tropiezan, ¿verdad? Pero por eso dice el Señor, tú, sí, el que está firme, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque el peligro siempre está alrededor, las tentaciones, las mentiras, el engaño, pero el Señor es el que va abriendo camino para, por Él, mantenernos firmes, ¿verdad? Dice, después de haber acabado todo, ponerse la armadura para que después de que haya acabado todo, estar firmes, ¿no? Por el Señor. Mis pies por Él no han resbalado. Gracias, Señor. Cuídame, manténme en tus caminos, manténme bajo tu gracia, con tu favor, tu misericordia me sustente, ¿no? Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Aquí otra vez podemos pensar en el Señor Jesús. Vendrá un día. Pareciera a veces que no hay justicia, pareciera a veces que la maldad avanza, pareciera que las tinieblas están avanzando, el mundo en caos, pero llegará el día, ¿no? El Señor se va a encargar de todos los enemigos espiritualmente hablando y toda la influencia que han tenido sobre el mundo. El Señor va a poner en orden las cosas, ¿verdad? Y Él no se cansará hasta acabarlos, ¿verdad? Llegará ese día, ¿no? Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Esa es una realidad de esperanza que tenemos, ¿no? El mundo llegará al punto de casi destrucción, pero el Señor regresa para poner las cosas en orden, ¿verdad? Y eso debemos de estar agradecidos. El Señor no nos deja, no nos desampara, no se ha olvidado, Él regresa, Él viene y va a poner a todos sus enemigos. A veces cuando uno ve la maldad, sí sale esas expresiones, ¿no, Señor? Acaba con los enemigos, destruye a estas fuerzas de maldad que tanto daño hacen a la humanidad, cómo destruyen al humano, cómo engañan, ¿verdad? Que llegue ese momento, Señor, que los pongas debajo de tus pies, ¿no? Con la idea de que los aplasta, ¿no? Los limita, los para, pues me ceñiste y otra vez regresa. Acuérdense que esto es muy normal en las escrituras, como ya hemos dicho, ¿no? El autor a veces habla de sí mismo, a veces hay proyecciones del Mesías, a veces regresa de un versículo, por eso podemos encontrar unos que son aplicables al ungido de Dios, al Señor, y otras que son aplicables a la persona que está haciendo la oración o en este caso la alabanza. Dice, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Ahí pareciera que está todavía haciendo referencia a algo futuro, ¿no? Sí era algo real en su vida, el Señor le había ayudado, pero de alguna manera hay una referencia a lo que viene, como el Señor se va a encargar de todos sus enemigos, los va a destruir. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Si uno lee las escrituras, ve esto, lo que va a pasar proféticamente, ¿no? El Señor viene a destruir el gobierno del anticristo, viene a acabar con todas las religiones, todo Babilonia, que es la principal que empezó todas las religiones, de ahí salieron todas las religiones hasta modernas, ¿no? Tienen algo de Babilonia, ¿no? Así que el Señor dice que va a acabar con todo esto, los va a triturar, los va a pisar. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de las naciones. ¿Ven? Esto no se puede aplicar a David, tiene que ser al Mesías, que el Señor va a ser la cabeza del mundo, las naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Algo profético, ¿no? Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca,
y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Podemos dar gracias por eso, Señor. Gracias porque tú has vencido y algún día todo se pondrá en orden, ¿no? Acabarás con todo lo que se levanta en contra de ti, con toda la maldad, con todas las injusticias, ¿no? Gloria a Dios, te alabamos, confesamos esto de ti, nos sometemos a ti y levantamos nuestras manos, ¿verdad? En gratitud, ¿verdad? Ese yadá al mismo tiempo, ¿no? Gloria a Dios, confesión y agradecimiento, ¿verdad? El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. Y ahí viene el versículo primordial con el que empezamos. Dice, por tanto, yo te confesaré, yo te yadá entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Es importante para el creyente confesar la grandeza de Dios, hablarlo, ¿verdad? A veces, lamentablemente, el Hijo de Dios no brilla como Dios quisiera que brille en el mundo, confesando la grandeza de Dios, dándole gracias. Desaprovechamos tantas oportunidades para exaltar a Dios en nuestro diario vivir, donde podemos decirle a las personas, mira, todo lo que Dios hace por mí, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que puedo hacer, todas las habilidades, cómo me protege, cómo me defiende, cómo me impulsa, su palabra, su presencia, confesarlo entre las naciones, dice, oh Jehová, y voy a cantar a tu nombre. Hay veces que estoy hablando a creyentes, ¿no? Van a la iglesia y a veces se llega después de la alabanza porque se considera como que eso no es algo importante, no se llega o se llega tarde o se dice, ¿sabes qué? Saltémonos, están nomás cantando ahorita. Lleguemos a la palabra como que exaltar, confesar, el yadá, darle gracias a Dios con canto, no es importante, pero sí lo es una manera de expresar nuestra gratitud, ¿verdad? Es una manera de confesar su nombre, ¿verdad? Y a diario, ¿verdad? Exaltar al Señor. Y termina ese cántico con el versículo 51 y dice, Él salva gloriosamente a su rey. Que noten, pueden aplicarlo a David o pueden aplicarlo al Señor, al Mesías, al Cristo, ¿verdad? Jesús. Dice, y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Noten, el Mesías vino de la linaje de David. Por eso él dice, conmigo empezó, pero David se está proyectando, sí, seguirá con el rey verdadero, el rey de reyes, ¿verdad? Para siempre, ¿no? David murió, espera la resurrección, ¿verdad? Él vivirá con el Señor para siempre, pero él sabe que hay otro rey de reyes y señor de señores y lo exalta, ¿no? Gloriosa salvación, ¿verdad? Él salva a su rey. Señor Jesús resucitó, el Señor Jesús viene, el Señor Jesús fue el ungido, ¿verdad? Y él tiene su descendencia también para siempre espiritualmente hablando. Así que por eso podemos darle gracias. Somos tu pueblo. Nos has hecho linaje. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro rey también, ¿verdad? Un pueblo que no te conocía ahora te puede confesar. Gracias por incluirnos. Gracias, Señor, por uh, salvarnos, ¿no? Y en ti tener esta esperanza de gloria, ¿no? Yadá, confiese al Señor, glorifique al Señor y dele gracias al Señor. Muchas cosas hemos visto en este cántico por las que por, que podemos incluir en nuestro agradecimiento. Así que vamos a terminar orando y dándole gracias al Señor y le invito a alzar sus manos en una expresión de yadá, de adoración, ¿verdad? En una expresión de rendimiento, de entrega, de confesión. Lo necesitamos al Señor. Lo necesitamos en todo momento. Reconocerlo en todo momento, ¿verdad? Y darle gracias. Así que levante sus manos conmigo y dígale al Señor, alabado sea, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, gracias.
Confesamos tu grandeza, reconocemos tu poder, Señor. Solo tú eres Dios, no hay nadie como tú. Excelso en todos tus caminos, dador de la vida, Señor. Tú eres la luz de los hombres, dice tu palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación de tu ungido, nuestro Señor Jesús, a quien tú has exaltado, Señor, y en quien tenemos libertad, tenemos victoria. Señor, gracias porque tú nos has protegido del mal, Señor. Nos guardas para la eternidad, Señor. Gracias por tu presencia en nosotros. Confesamos, Señor, que te necesitamos y sin ti no podemos hacer nada, Señor. De ti viene todo lo bueno, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por protegernos del maligno, Señor, y darnos, Señor, una armadura que nos ayuda a vencer, Señor. Nos garantiza la victoria, Señor. Gracias por equipar nuestras manos, Señor, nuestros pies, Padre Santo, para proclamar con nuestra boca, caminando, Señor, en el mundo, que solo tú eres Dios, Señor, y que vienes, has vencido a la muerte, has vencido el pecado, has vencido, Señor, a todos tus enemigos, y algún día los pisarás por completo, Señor, y tu reino se establecerá en este mundo, Señor. Te agradecemos, Señor, gracias por una salvación tan grande. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios también, Señor. Gracias por incluirnos en tu pueblo, Señor, y hacernos tus hijos, Señor, porque todo aquel que te recibe tiene el derecho a ser hecho hijo de Dios, Señor. Gracias por Jesús, gracias por tu palabra preciosa, Señor. Padre Santo, te confesamos como el único Dios verdadero, Señor, y te glorificamos y te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas, adelante con Cristo, siendo siempre agradecidos.